Ok, bueno. Hoy vamos a ver de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, sobre lo que es definición, epidemiología, clínica y el diagnóstico. La segunda parte la va a dar Ori más adelante. Bueno, pasando por las definiciones, es el conjunto de signos y síntomas indicativos de isquemia miocárdica, con alguna combinación de lesión miocárdica detectada ya sea en estudios bioquímicos, electrocardiográficos o de imagen. Se considera que los pacientes con síntomas isquémicos de nueva aparición o que empeoran están experimentando un síndrome coronario. El infarto se define por la evidencia de daño miocárdico, definido como la elevación de troponinas cardíacas a valores superiores al percentil 99 del límite superior de referencia y con un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Tenemos varios tipos. Entonces, dijimos entonces que el infarto se va a definir como el conjunto de signos y síntomas asociado a la elevación de las enzimas cardíacas por encima del límite superior de referencia. Asociado a síntomas de isquemia, cambio isquémico en el electrocardiograma, aparición de nuevas ondas Q patológicas, evidencias por imagen de pérdida del miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad de la pared, siguiendo un patrón compatible con la isquemia, o identificación de un trombo coronario por angiografía o autopsia. El tipo 1 va a ser el infarto relacionado a la arteriotrombosis. El tipo 2 va a estar relacionado con un desequilibrio miocárdico entre el aporte y la demanda de oxígeno. Por lo tanto, no va a estar relacionado con arteriotrombosis. El tipo 3 es cuando se produce la muerte cardíaca en pacientes que vienen con síntomas compatibles con isquemia y con cambios isquémicos presuntamente nuevos en el electro, sin antes disponer de los valores de biomarcadores. Después tenemos lo que es el infarto tipo 4, que va a estar relacionado con el procedimiento de revascularización por angioplastia. El tipo 5 va a ser está relacionado a la cirugía de revascularización. Estos dos, digamos, el infarto relacionado a estos procedimientos, hasta 48 horas tras el procedimiento índice, se va a definir con la elevación de los valores por encima, 5 veces más por encima del límite superior del percentil 99 para el infarto tipo 4 y más de 10 veces en el tipo 5. Esto en pacientes con valores normales previos. En los pacientes que ya vienen con los valores de enzimas alterados, además tienen que tener un 20% más del valor basal. Y deben cumplir con al menos una de las siguientes condiciones, que son cambios isquémicos en el electro, aparición de ondas patológicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable y hallazgos angiográficos compatibles con una complicación del procedimiento que va a limitar el flujo, como una disección coronaria, una oclusión de una arteria epicárdica o del injerto, y una oclusión o trombo de la rama lateral o alteración del flujo lateral o embolización a nivel distal. Si aparecen solamente ondas Q, a pesar de no tener una elevación de enzimas mayor a 5 en el procedimiento de angioplastia o revascularización mayor a 10, ya decimos que tiene criterio del infarto. Dentro del tipo 4 tenemos dos más, que son el 4B, que es por trombosis del stem, que a la vez se subdivide. Dentro de las 24 horas va a ser trombosis aguda del stem, entre las 24 horas y los 30 días va a ser subaguda, entre los 30 días y el año va a ser tardía, y más de un año va a ser muy tardía. Y el 4C se da por reestenosis. Y después tenemos el infarto de miocardio previo silente, no diagnosticado, que se define como la aparición de ondas Q patológicas con o sin síntomas en ausencia de causas no isquémicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable, siguiendo un patrón de isquemia, y hallazgos anatomopatológicos de infarto previo.
Tenemos varias causas de daño miocárdico, como dijimos recién, en el infarto tipo 1, que sería la rotura de placa, rotura o erosión de placa aterosclerótica con secundaria trombosis. Después tenemos lo que es relacionado con un desequilibrio entre el aporte y la demanda. En cuanto a la disminución de la perfusión miocárdica, tenemos el espasmo coronario, la disfunción microvascular, embolia coronaria, disección coronaria, bradiarritmia sostenida, hipotensión, shock, insuficiencia respiratoria o anemia grave. Y en cuanto a la demanda, el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, tenemos taquiarritmias sostenidas, hipertensión grave con o sin hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y como otras causas, dentro de las cardíacas tenemos insuficiencia cardíaca, miocarditis, miocardiopatía de cualquier tipo, síndrome de Takotsubo, un procedimiento de revascularización, ablación por catéter, descargas con el desfibrilador, contusión cardíaca, y dentro de las condiciones sistémicas tenemos sepsis, enfermedades infecciosas, enfermedad renal crónica, ACV, hemorragia subaracnoidea, embolia e hipertensión pulmonar, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, la amiloidosis, quimioterapia, y bueno, y un esfuerzo extenuante también puede dar. Dentro de lo que es angina inestable se va a definir como una isquemia miocárdica en reposo con esfuerzos en ausencia de necrosis de miocitos. Para clasificar la angina inestable tenemos la clasificación canadiense, que en la clase 1 van a estar los pacientes que la angina no va a modificar o afectar la actividad normal. La clase 2, que va a haber una ligera limitación de esta actividad, se va a presentar a subir escaleras rápidamente o a hacer algún ejercicio, algún gran esfuerzo. Perdón, Licho, pero esa angina estable. ¿Cómo? Esa es la clasificación de angina estable, la clasificación es inestable, perdón. Esa es la de estable. Porque dice inestable arriba, por eso. Claro, como una introducción para ver qué sería lo inestable después, perdón. Inestable es la clase 4, claro. Sí, sí. En la clase 4 la modificación brusca de alguna de estas, después lo nombro también. La clase 3 ya va a ser una marcada limitación de la actividad física normal. Y la clase 4 ya se va a dar una incapacidad para hacer cualquier tipo de actividad o se puede dar la angina en reposo. Ahí más adelante hablo de la angina. Bueno, para clasificar dentro del cuadro clínico, cuando se presenta toda una clínica de isquemia, por un lado vamos a tener lo que es las lesiones suboclusivas, que van a dar los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, que va a depender si los biomarcadores son negativos, vamos a tener lo que es la angina inestable. Si los biomarcadores son positivos, vamos a tener lo que es el infarto de miocardio sin supra, que puede evolucionar a IAM sin Q o IAM con Q. Y dentro del el cuadro clínico se presenta después una lesión oclusiva total, se va a dar el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que este va a evolucionar a infarto con Q o infarto sin Q. Y tener en cuenta las etiologías extracardíacas que nombramos recién. Para hablar un poco de la epidemiología, decimos que a pesar del descenso de la mortalidad cardiovascular, durante las últimas décadas, las enfermedades cardiovasculares y circulatorias siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. La fracción de síndromes coronarios agudos atribuidos al IAM sin supra sigue aumentando, mientras que las del infarto con supra disminuye. Los motivos son varios. Primero, el uso de medidas profilácticas como la aspirina, las estatinas y el descenso del consumo de tabaco. El envejecimiento de la población. Esto hace que haya una mayor prevalencia en enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad renal crónica. Son condiciones que favorecen estos síndromes. El uso amplio de los análisis de la troponina de alta sensibilidad, que poseen justamente sensibilidad para la necrosis miocárdica y que van a desplazar el diagnóstico
desde angina inestable al infarto sin supra. La tasa de mortalidad a los 4 años es 2 veces superior para los pacientes con síndrome coronario sin supra que los que tienen un síndrome coronario con supra. La edad media de presentación es a los 68 años y la relación entre hombre y mujer es de 3 a 2. ¿Cómo se puede dar? Por una desestructuración de una placa ateromatosa inestable, motivada al menos en parte por inflamación. Dijimos, rotura de placa, erosión de la placa, o calcificación nodular disruptiva con protrusión hacia la luz del material de la placa. Se puede dar por vasoconstricción arterial, como la angina de Prinzmetal y el síndrome X. Se puede dar por un estrechamiento intraluminal gradual, una estenosis gradual. Se puede dar también una restenosis del stem, o se puede dar también por un desacoplamiento entre el aporte y la demanda de oxígeno. A tener en cuenta dentro de la evaluación clínica, primero los factores de riesgo que van a predisponer este síndrome, que son el tabaquismo, que es la principal causa de muerte prevenible, el factor de riesgo aislado más importante para desarrollar una enfermedad cardiovascular, la hipertensión, que es uno de los principales factores de riesgo para cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiovasculares, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal, FA, y de la mortalidad total. Hay que tener en cuenta que mientras más severa es la hipertensión, mayor posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. La dislipemia, por un lado el colesterol LDL, es de todos los factores. Estaba metiendo ahí ya, perdón. El colesterol LDL entonces es de todos los factores de riesgo, es el que más se vincula desde el punto de vista etiológico a los infartos, a la incidencia de infarto y mortalidad cardiovascular, mientras que el HDL tiene una relación inversamente proporcional con el riesgo cardiovascular. Después tenemos lo que es el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la diabetes. Decimos que fisiopatológicamente la resistencia a la insulina promueve la aterosclerosis. Y tener en cuenta siempre historia de infartos previos, enfermedad vascular periférica o cerebrovascular, cirugías de revascularización previa, uso de aspirina, historia familiar. ¿Cómo se puede presentar? El dolor anginoso en estos pacientes puede presentarse con un dolor anginoso prolongado, más de 20 minutos en reposo. Puede ser la angina de novo, que es una angina de nueva aparición. Generalmente la clase 2 o desde clase 2 o 3 de la clasificación canadiense. Una desestabilización reciente de una angina previamente estable, con características mínimo como de clase 3, que sería la angina increscendo. Una angina post-YAM, y el dolor típico se va a caracterizar, como ya sabemos, por una sensación retroesternal, de presión o pesadez, que irradia hacia el brazo izquierdo, menos frecuentemente a ambos brazos, el cuello o la mandíbula, y que puede ser intermitente o persistente. También pueden aparecer síntomas adicionales como sudoración, náuseas, dolor abdominal, disnea y síncope, todos síntomas vasovagales. Y dentro de las presentaciones atípicas tenemos el dolor epigástrico, los síntomas similares a la indigestión y la disnea. Estos son los equivalentes anginosos. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos, dentro de lo cardiológico tenemos miopericarditis, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca aguda, urgencias hipertensivas, estenosis aórtica, el síndrome de Takotsubo, el espasmo coronario, o traumatismos cardíacos, y dentro de lo pulmonar, embolia pulmonar, neumotórax, neumonía, pleuritis, en lo vascular, principalmente la disección aórtica, el aneurisma aórtico asintomático, en lo gastrointestinal, muy frecuente la esofagitis, el reflujo, o el espasmo esofágico. Después tenemos los trastornos osteomusculares, también muy frecuentes, y por otro lado los trastornos de ansiedad.
Bueno, los que están en negrita son los más frecuentes y quizás los más importantes, aparte de los cardiológicos, ¿no? Bueno, en el examen físico puede ser normal en estos pacientes, y en caso de que haya signos de insuficiencia cardíaca o inestabilidad eléctrica, se debe acelerar el diagnóstico de tratamiento porque se asocia con un peor pronóstico. En la auscultación cardíaca se puede revelar un soplo sistólico producido por regurgitación mitral isquémica, que también se va a asociar a mal pronóstico, o por estenosis aórtica. A veces se pueden detectar las causas precipitantes del síndrome, como fiebre, hipertensión, taquicardia, enfermedad tiroidea o hemorragia digestiva. Se pueden hallar también signos que son producidos por causas no coronarias, como la embolia pulmonar, los síndromes aórticos, la pericarditis, miopericarditis, o enfermedades extracardíacas, como el neumotórax, la neumonía o enfermedades pulmonares. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, Acá, claro. obviamente no hay de primero, y ustedes ya lo deberían saber, pero lo que sí hay que remarcar cada vez que uno habla de angina, que no es menor, más allá de todo lo otro y las características que dijiste, la que vas a decir, es que la angina lo primero que es, que no se olviden que se divide en típica y atípica, o no anginosa. Son las tres características que siempre se dividen: angina de pecho, síndrome coronario agudo o angina de pecho crónica, hay que decirlo. El tipo de dolor, dónde se irradia, que es en esfuerzo, en el caso de angina crónica, y hay una cosa particular que siempre meten, lo de la sudoración, esas son partes características del dolor, pero que se elimina en el caso de angina, no síndrome coronario, angina de pecho, no síndrome coronario agudo, que se elimina con los nitratos o con el reposo, porque de acuerdo a eso no se olviden que tienen la probabilidad pretest, o en realidad probabilidad que da la angina. Un paciente de determinada edad con angina típica tiene mucha más probabilidad de tener una enfermedad coronaria que no la tiene. Eso es lo que quería avisarles. Siempre la característica del dolor en angina típica o dolor no anginoso va para el síndrome coronario agudo o la angina de pecho crónico, para los dos. Sí. Ténganlo presente nada más. No, ni hablar. Bueno, en el electro, que además está decir que debe realizarse en los primeros 10 minutos de la llegada del paciente. En un tercio de los pacientes con síndrome coronario agudo sin supra puede ser normal. Lo que podemos encontrar en algunos pacientes es la depresión del segmento ST, por más de 0,05 milivoltios, o la inversión de la onda T, que ocurre generalmente cuando el enfermo se encuentra asintomático. Se puede encontrar la elevación pasajera del segmento ST, que va a ser durante menos de 20 minutos. Se puede dar en el 10% de los pacientes y hace sospechar una angina inestable o un vasoespasmo coronario también. Si las derivaciones estándar, las 12 derivaciones no son concluyentes, se tienen que realizar las derivaciones posteriores y las derechas, porque por ahí hay ciertas lesiones que no se pueden ver en las 12 derivaciones, como la fusión de la arteria circunfleja o el infarto del ventrículo derecho. Ahí vemos la imagen de la izquierda el infra del ST, medido desde 2 milímetros del punto J, y la inversión de la onda T. En este se ve bien la inversión de la onda T en todo lo que es para anterior. Además hay un bloqueo anterior izquierdo que no tiene nada que ver, pero no sé si sería como una complicación. Yo creo que eso es más crónico. Corríjanme si no. Y después tenemos el infra del ST en este electro con fragmentario inferior de 2, de 3 y ABF. En cuanto a los biomarcadores, es obligatoria la determinación para los pacientes con síndrome coronario agudo. Las troponinas son los marcadores más sensibles y específicos del daño miocárdico. De hecho, más que la CPK-MB y la mioglobina.
si la presentación clínica es compatible con isquemia, la elevación dinámica de las troponinas cardíacas por encima del percentil 99, individuo sano indica infarto de miocardio. En pacientes con infarto, los títulos de troponinas cardíacas aumentan rápidamente tras la aparición de los síntomas y permanecen elevadas durante un tiempo variable. Generalmente pueden permanecer unos días. La primera que se va a elevar es la mioglobina, pero quizás no es tan específica. La primera que va a ser el pico es la CPK, después la troponina, pero entre las 20 y las 24 horas. Y van a ir yendo gradualmente hasta, como decía recién, durando algunos días elevadas. Las implicaciones que tienen las troponinas de alta sensibilidad con respecto a las otras es que tienen mayor valor predictivo negativo en el infarto, nos va a reducir lo que es el periodo de ventana, o sea que van a permitir identificar más rápidamente un infarto, aumentan la detección del infarto y van a reducir el diagnóstico de angina inestable. Se asocian con una detección 2 veces superior del infarto de miocardio, mientras menos elevada esté, va perdiendo sensibilidad, como le dice, bueno, ahí en ese cuadro, no lo voy a repetir todo. Se puede detectar en ciertos individuos sanos una elevación de la concentración de troponina. Y bueno, y hay otras causas que van a elevar la troponina, como las arritmias, la ICC, la miocardiopatía de estrés, como la síndrome de Takotsubo, infecciones, cardiopatías estructurales, disección de aorta, espasmo coronario, dentro de las intervenciones cardíacas también, y las enfermedades infiltrativas, y dentro de las no cardíacas, antes lo dijimos, que es la embolia pulmonar, la hipertensión, traumatismos, toxicidad, insuficiencia renal, el shock séptico también nos puede elevar, la rhabdomiólisis también, y esfuerzos de resistencia máxima también. Algunos de los scores que usamos son scores de riesgo, que uno es el score de Grace, que va a evaluar mortalidad intrahospitalaria y a los 6 meses. Usa 8 variables, que son la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina, la clasificación de Killipi-Kimball, el ingreso, si tuvo o no paro cardíaco, y si las enzimas salieron elevadas, y si tuvo o no desviación del segmento CT. En base a esto, va a dar el riesgo. Entonces, por un lado, en lo que es intrahospitalario, de bajo riesgo, si el total suma menos de 108, intermedio si da entre 109 y 140, alto más de 140, y a los 6 meses, para el bajo riesgo es menor a 88, para el intermedio es entre 89 y 118, y para el alto riesgo es más de 118, que sería una mortalidad del 8% a 6 meses, mayor al 8%. Después tenemos el score de TIMI, que este score se usa específicamente para el síndrome coronario sin supra, que evalúa mortalidad, infarto no fatal o isquemia recurrente a los 14 días. Evalúa 7 variables: la edad mayor a 65, si tiene más de 3 factores de riesgo, como hipertensión, hiperlipidemia, si tabaquismo, diabetes o historia familiar de enfermedad cardiovascular, el uso de aspirina en los 7 días, en los últimos 7 días, enfermedad coronaria o estenosis más del 50% ya conocida, si tiene más de 2 episodios de angina en las últimas 24 horas o un disconfort persistente,
si tiene desviación del ST, más de 0,05 milivoltios en el electro inicial, si tiene elevación de las enzimas cardíacas, y esto, digamos, la sumatoria de puntos, con un punto cada una, si es positivo, va a dar entre bajo, intermedio o alto riesgo. Uno de los algoritmos para confirmar o descartar el diagnóstico es el paciente que entra con dolor, así se ve el mouse, se le hacen los biomarcadores si están por debajo del límite superior normal, y el dolor fue hace más de 6 horas, el paciente persiste sin dolor, el Grace es menor a 140 y ya están excluidos los diagnósticos diferenciales, se le puede dar el alta con una prueba o hacer una prueba de estrés. Si las troponinas son negativas, el dolor fue menor, antes de las 6 horas, se repiten las enzimas a las 3 horas. Si no tiene cambios, lo mismo, se da el alta y prueba de estrés. Si las enzimas dan elevadas, se sugiere un tratamiento invasivo. Por otro lado, si ya al ingreso tiene las troponinas elevadas, si eran muy elevadas, ya se indica un tratamiento invasivo. Si no, se puede repetir a las 3 horas, y si dan, digamos, superiores a las de ingreso, también se indica tratamiento invasivo, y si no tiene cambios, se debe continuar con diagnósticos diferenciales. Algunas técnicas de imagen no invasivas para el diagnóstico es, por ejemplo, el ecocardiograma transtorácico, que va a permitir identificar alteraciones que indican isquemia miocárdica, o necrosis como hipoquinesias segmentarias o aquinesias. El ecocardiograma es la herramienta de elección para los pacientes con inestabilidad hemodinámica de probable origen cardíaco. Además, permite detectar algunas otras afecciones relacionadas con el dolor torácico, como la disección, el derrame pericárdico, estenosis aórtica, miocardiopatías, la dilatación ventricular derecha, que puede ser un signo indirecto de embolia pulmonar, la función sistólica del BI, y acá como ejemplo tenemos un ecocardiograma, a la izquierda 4 cámaras, y a la derecha 2 cámaras, que muestra una discreta hipoquinesia global, un predominio septoapical, después tenemos las pruebas de estrés, que las vamos a usar solamente en pacientes que no tienen cambios electrocardiográficos y que las troponinas son negativas y que tienen varias horas sin dolor. Se puede hacer a las 48 horas o después del alta. El ecoestrés con dobuta con dipiridamol, y con resultado normal, decimos que tiene alto valor predictivo negativo de isquemia, y se asocia con excelente evolución en caso de ser justamente normal. Después tenemos la gammagrafía miocárdica en reposo para estos pacientes, que puede ayudar en la clasificación inicial de estos pacientes con dolor torácico, sin cambios electrocardiográficos ni troponinas elevadas. La combinación ya de imagen de estrés-reposo va a aumentar la capacidad para evaluar la isquemia, pero ya sería una prueba de estrés que por ahí no estaría recomendada en lo agudo. Y después tenemos la ergometría, que es la prueba del electrocardiograma de estrés, que también justamente se va a recomendar a los pacientes sin anomalías en el electro de reposo y sin clínica. Y vamos a usar el electro. ¿Sí? En el anterior, por lo menos, te recomiendan las pruebas de estrés ergométrica, por lo menos, 24 horas sin dolor. Ahí dice varias horas sin dolor torácico,
te recomiendan 24 horas sin dolor. Y Sí, la yo puse- gamografía en reposo se utiliza para evaluación de viabilidad más que nada, no para detección. Porque vos la que la haces solamente en reposo, vos ya sabés que está isquémico o está, digamos, tiene una micropatía isquémica. Entonces vos le haces la prueba esa para evaluar realmente si tiene perfusión o no. Eso es lo que hemos hecho varios pacientes, por ejemplo, que vos sabés que tiene alguna alteración, no sé, en alguna arteria o querés buscar viabilidad, que si le hace un SPEC y en reposo normal, bueno, quiere decir que está viable. Si en reposo no tiene perfusión, quiere decir que está necrótico o que está muy hibernado, y eso, aparte que viste, hemos hecho varios pacientes, un SPEC en reposo con prueba de viabilidad con nitrito. Que si el nitrito mejora la perfusión, quiere decir que está viable. Digamos, esas son las opciones, pero no se harían para un paciente con un síndrome coronario. Acá sería un SPEC, lo que se da primero arriba, se da un SPEC en estrés, donde se ve un defecto de perfusión ahí inferior, que en el reposo después capta, entonces decimos que tiene una isquemia inducible, digamos. Y en la parte de abajo, corríjanme si está mal, pero bueno, en el estrés no capta, en el reposo tampoco, entonces decimos que esa parte, en esa parte hay necrosis. Era un poquito más o menos lo que decía antes recién. Perdón, acá las imágenes son medio borradas, pero no me gustó, que son varios cortes ahí en el SPEC. Tenemos el eje corto, el eje largo horizontal, donde con el eje corto tenemos por arriba la parte anterior, inferior, izquierda y derecha, donde vamos a ver el septum. En el eje largo horizontal, el apex, por abajo, digamos, la parte basal, y en el eje largo vertical vamos a la parte anterior, la inferior, el apex y la parte basal. Bueno, y dependiendo de cada, digamos, donde esté la lesión, los efectos de perfusión que podemos ver. Cuanto a la oclusión de la DEA proximal, vamos a ver un defecto de perfusión a predominio anteroseptal, anterior y septal, perdón. La oclusión a nivel del tercio medio de la DEA, podemos ver también septal y apex. A nivel de lo que es la circunfleja, un defecto en lo que es la pared lateral y a veces un poco inferior también, y en la coronaria derecha vamos a ver defecto de perfusión en la cara inferior. Después tenemos para la ergometría, que antes nombré, que es uno de los scores que se usa, el score de Duke, que se utiliza para un valor que da valor predictivo de mortalidad de los 2 años, que vamos a medir el tiempo de ejercicio, que es basado en el protocolo de Bruce, que son varias etapas de 3 minutos cada una, donde va aumentando la velocidad, la pendiente y los METs. Menos, digamos, ese puntaje menos 5 por la máxima desviación del ST, medida en milímetros, menos 4 por la angina de esfuerzo. Cuando no hay angina es 0, cuando la angina no es limitante es 1, y cuando es ya limitante serían 2. En base a eso vamos a darle un puntaje y nos da riesgo bajo, moderado o alto de mortalidad de 2 años. Tenemos un SPEC con desviación del ST en todo lo que es cara anterior e inferior. Bueno, acá unos datos de la TAC multicorte, que va a permitir la visualización de las arterias coronarias y detectar una estenosis coronarias significativas, o sea, mayor al 50%. Un resultado normal puede excluir la presencia de enfermedad arterial coronaria, tiene alto valor predictivo negativo en pacientes con riesgo bajo o intermedio.
Tiene algunas limitaciones, como que no puede evaluar calcificaciones extensas, o pacientes que estén a frecuencias cardíacas elevadas o irregulares. Se necesita un buen grado de experiencia y, digamos, nivel humano, ¿no? Y esta técnica no está disponible generalmente en los centros las 24 horas. Y no se validó nunca el uso en el contexto de pacientes con stent o cirugía de vascularización previa. Acá hay un ejemplo donde vemos una lesión en la coronaria derecha, tercio proximal, que después se ve por cinecoronariografía. Se valida por cinecoronariografía. Después tenemos la resonancia, que con un protocolo de barrido rápido aporta mediciones precisas de lo que son los volúmenes y de la función de los ventrículos, va a detectar edema en la pared, reconoce áreas de infarto frente a lo que es la hibernación, va a establecer la presencia de perfusión miocárdica, va a cuantificar la motilidad parietal también, y reconoce el miocardio en riesgo de los pacientes con síndrome coronario sin supra. Y por último la cinecoronariografía, que es el método de elección para visualizar el árbol arterial coronario. La lesión responsable del síndrome suele mostrar una estenosis generalmente excéntrica, con bordes festoneados o colgantes y un cuello estrecho. Los signos angiográficos pueden indicar una desestructuración de la placa de ateroma o un trombo. Los trombos, bueno, son masas intraluminales globulosas, que son de forma redondeada y polipoidea. La opacidad de la lesión hace sospechar el trombo, pero no resulta específica. Se dice que alrededor del 85% de los pacientes con diagnóstico clínico de síndrome coronario sin supra muestran una obstrucción coronaria significativa, es decir, una estenosis mayor al 50% del diámetro luminal. Acá vemos un ejemplo de SSG, que la arteria coronaria derecha con una lesión severa en un tercio medio, sería proximal medio, a la derecha es con la colocación del stent, la reperfusión. Y bueno, estos son también ejemplos de SSG con coronaria derecha a la izquierda, con algunas lesiones en el tercio medio y DP, y a la derecha tenemos lo que es la DA y la circunfleja. Y creo que nada más, no sé si faltó algo. La bibliografía, el Branwell, y sobre todo la guía de síndrome sin supra del 2015.